Aquí estamos de nuevo, muchachos. Quiero saber cómo van a desarrollar ese problema. Ahorita estoy esperando más opinión, no los voy a ayudar tanto. Ahorita quiero saber qué es lo que van a hacer. ¿Qué harían? ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo lo visualizan? Recuerden, muchachos, que están planteando nodos y ahorita solo plantearon una ecuación. Les falta otra, ¿verdad? Sí, en el nodo B. Bueno, pues entonces ese es el nodo A. Vamos a ver en el nodo B. Díctenme la ecuación, ¿cómo sería en el nodo B? Primero, pónganla como la verían y después la sustituyen o delante de un solo, o sea, como ustedes quieran, pues, ¿qué es lo que van a hacer en el nodo B? Sería IR igual a 6 amperios más IL. Ah, exactamente. IR es igual a 6 amperios, que es esta corriente que está aquí, ¿verdad? Más IL. Ajá. ¿Y cuánto vale IR? ¿O qué cosa es IR? Allá me la definieron ya, ¿ves? La pueden copiar si quieren. ¿O no la van a copiar? Tienen una ventaja, muchachos. Que de hecho esperaba que me la visualizaran aquí. Pero tal vez con esto lo visualizan. Sería cero ahí, ingeniero. IR, Sí, porque se porque ya resta la ahí. encontramos, ¿se recuerdan? IR del instante cero más. Fíjense, aquí tienen 4 amperios, es igual, aquí, en este momento pensé yo que me lo iban a visualizar. Tienen 4 amperios, es igual a IC más IR. En esta primera ecuación, ya lo pueden visualizar. Aquí tienen la ecuación, perfecto, pero no necesitan escribir IR, porque recuerden que estamos encontrando la condición inicial, DIL de 0 más, DBC de 0 más. Es más, de momento voy a borrar la ecuación B, que está correcta, porque está correcta. Fíjense, 4 amperios es igual a IC más IR. En el instante 0 más significa que 4 amperios va a ser igual a IC del instante 0 más IR del instante 0 más. Bueno, siempre les terminé ayudando. Aquí es donde lo tenían que visualizar. Recuerden que este es el circuito para T mayor que 0, pero las ecuaciones que encontremos valen para todo T. Las ecuaciones. Aquí estoy planteando las ecuaciones que valen para todo T en el instante 0 más. La corriente del capacitor en el instante 0 más la conocemos. Ajá, muchachos. No la conocemos, ¿verdad? No. El capacitor no, solamente la de la resistencia.
Exactamente, pero que sí conocemos la ecuación de la corriente del capacitor. Ahí está. Miren. En el instante 0 más, esto va a ser un quinto por la diferencial del voltaje del capacitor de 0 más con respecto a T. Esa es la corriente del capacitor, más la corriente del resistor en el instante 0 más. Esta ecuación que ustedes tienen aquí es válida. De hecho, para resolver el problema, en todo momento, con esta ecuación la resuelven. Y con el otro nodo. De momento, solo estamos encontrando las condiciones iniciales. Por eso es que estoy aplicando esto, pero para resolver el problema de forma completa, para encontrar toda la ecuación de voltaje del capacitor y de corriente del inductor, con esta ecuación y con el otro nodo la resuelvo. O sea, en realidad ustedes lo tienen trabajado correctamente, solo que la misma visualización también apliquen en el instante 0 más. En el instante 0 más, miren, la corriente del capacitor en el instante 0 más es un quinto por la derivada del voltaje del capacitor del instante 0 más con respecto al tiempo, más la corriente del resistor de 0 más. ¿Y cuánto vale la corriente del resistor de 0 más? 0, que ya la habíamos encontrado, se recuerdan, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué tienen ahí que hacer? Un simple despeje, ¿verdad? ¿Cuánto les queda entonces la derivada del voltaje del capacitor en 0 más? Cinco veces y ¿Mm? C. 5 veces y se... ¿De dónde sacó eso? 20 amperios. 20, fíjense bien. En vez de IC, pusimos un quinto de la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y eso está igualado a 4 amperios. Si yo estoy despejando la derivada del voltaje en el instante 0, la despejo de allí, ¿ve? Este 5 multiplica 4, entonces queda la derivada del voltaje del capacitor de 0 más con respecto al tiempo es igual a 20 voltios sobre segundo. Ya está despejada. Miren. Para eso me sirvió la ecuación del primer nodo. 4 amperios es igual a IC más IR. Ahora, necesito encontrar la derivada de la corriente del inductor. Tengo que ver qué ecuación me sirve. Hay varias formas de trabajarlo, muchachos. Con esta primera ecuación de nodos, encontramos dBc de 0 más con respecto a T. Entonces lo voy a poner aquí, miren. dBc de 0 más con respecto a T es igual a 20 voltios sobre segundo. Ya lo miramos cómo se trabaja, ya todo. Ahora, ¿qué ecuación puedo plantear? Fíjense bien, aquí nuestro compañero que nos dijo previamente que utilizáramos nodos, utilizó la lógica porque lo que andábamos buscando era la diferencial de voltaje del capacitor. Por lo tanto, si lo que sumo son corrientes, me va a quedar la ecuación de voltaje. Ahora, necesito la derivada de la corriente del inductor. ¿Cómo la puedo encontrar? Hay varias formas, pero la más sencilla, viéndolo ahí. Del inductor. El voltaje del inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Exactamente.
el voltaje del inductor, lo que significa que necesito una ecuación donde esté incluido el voltaje del inductor. O sea, una ecuación de malla, porque en la malla son las sumas de los voltajes. Fíjense bien. Es que más o menos ese tipo de razonamiento tienen que tener para resolver los circuitos. Ahora, vengo yo y planteo esta malla ahí. Si yo sumo, fíjense bien, sería menos voltaje del capacitor más voltaje del resistor. ¿Por qué le pongo menos voltaje del capacitor? Porque el voltaje del capacitor es más menos, ¿verdad? Entonces sería menos voltaje del capacitor más voltaje del resistor, porque es más menos. Miren. Más voltaje del inductor. Y ya tengo la malla, ¿ves? Es igual a 0. Esta ecuación es válida para todo t. Lo que significa que en t igual a 0 más es tan válida como en t igual a infinito. Ya conozco el voltaje del resistor de 0 más. Ya conozco el voltaje del capacitor de 0 más. Aquí tengo el voltaje del inductor. Entonces, si yo trabajo esta ecuación, fíjense, me va a quedar el voltaje del inductor. Así lo voy a poner. El voltaje del inductor es igual. Este, digamos, pasa negativo acá, se multiplica todo, sería BR menos BC. En el instante 0 más, sería voltaje del inductor de 0 más es igual a voltaje del resistor de 0 más menos el voltaje del capacitor de 0 más. La ecuación es válida para todo tiempo. ¿Cuánto vale el voltaje del resistor de 0 más, muchachos? 0. 0. ¿Y cuánto vale el voltaje del capacitor de 0 más? 0 también. 0. 0 menos 0. ¿Y cuánto vale el voltaje del inductor de 0 más? Ya me dieron la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Sería la inductancia por la derivada de la corriente. Exactamente. 2 henrios por la derivada de la corriente del inductor en el instante 0 más. Miren. Es igual a 0. Entonces, de aquí despejo ya de un solo, la derivada de la corriente del inductor en el instante 0 más es igual a 0 amperios sobre segundo. ¿Ven por qué les digo que eso se trabaja según cada circuito? Hay que trabajarlo. No es algo que se adivina o que hay que plantearlo. Hay que ver aquí. Hay que saber interpretar los momentos. Y es importantísimo que ustedes sepan diferenciar qué ecuaciones son válidas para todo t y qué cosas son válidas para un instante. Si ustedes no saben diferenciar eso, se pueden meter en problemas. Aquí, miren. Ahora, ¿cómo encontraría la derivada del voltaje del resistor? ¿Qué harían ustedes? Al menos en este instante ya tenemos R en 0, sí, el voltaje en 0 más. Entonces, al sacar la derivada, Ajá, ¿cómo la sacarían? Sí, ¿verdad? Usted dio la respuesta correcta ya. Analice hoy. Ahora, por cuestiones de tiempo, muchachos, voy a ir a tiempo infinito. Terminen de ustedes de desarrollar
para la derivada del voltaje de la resistencia con respecto al tiempo. Les recuerdo, la resistencia sí puede variar en forma instantánea el voltaje y sí puede variar en forma instantánea la corriente, e igual que la derivada. Tienen que ver de dónde sacan esa. Ahora, muchachos, ¿qué sucede cuando el tiempo, en este mismo circuito, espérense, voy a quitar esto, el tiempo tiende a infinito? Tengo dos fuentes constantes, 4 y 6, lo que significa que en tiempo infinito se puede cargar el capacitor y se puede cargar el inductor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el tiempo tiende a infinito, aquí va a seguir estando la fuente de 4 amperios. Si el capacitor se cargó, se va a comportar como. Como circuito abierto. Exactamente, miren. Como circuito abierto. Y si el inductor se cargó, se va a comportar como. Cortocircuito. Exactamente. Y eso es debido a que están conectados a dos fuentes constantes. Si alguna de estas fuentes no fuera constante, entonces eso no puede suceder. Ahora miren, aquí tenemos. El voltaje del capacitor es el voltaje de esta terminal a esta terminal. La corriente del inductor es la corriente que viene por aquí. Y la corriente del resistor es la que viene por acá y el voltaje del resistor es este. Viéndolo desde esa perspectiva, creo que es bastante fácil encontrar tanto la corriente del inductor como el voltaje del capacitor. De entrada, ¿cuánto valdría el voltaje del capacitor en infinito? Cero. ¿Por qué valdría cero? Recuerden, Sí. tiene que soportar la No, respuesta. no. Sí. Ajá, ¿por qué valdría cero? Las respuestas No está circulando tienen que ninguna estar... corriente. ¿Cómo dice? No está circulando ninguna corriente, entonces es cero. Permítame, sí, permítame. Las respuestas tienen que soportar el análisis y lo tienen que soportar mediante ecuaciones. No solo se dice y se pone. Tiene que justificar mediante ecuaciones que su respuesta es correcta. Vamos a ver aquí. ¿Por qué dice que no circula ninguna corriente? De hecho, no circula ninguna corriente, pero eso significa que no hay un voltaje. Nuevamente, les está faltando la visualización. Fíjense, esta terminal está puesta a este lado de esta resistencia. Esta terminal está puesta al otro lado de la resistencia. O sea que en tiempo infinito, el voltaje del resistor y el voltaje del capacitor es el mismo. ¿Están conscientes ustedes? Fíjense bien. Aquí voy a tener miren, en esta terminal, que es la terminal positiva del capacitor, es la misma terminal positiva del resistor. Ahora miren la terminal negativa. Miren, eso no es la misma. Entonces, el voltaje del capacitor de infinito es el mismo que el voltaje del resistor en infinito. Ya encontramos dos datos de un solo ahí, miren. ¿Y cuánto vale? Cinco por 4 amperios. Exactamente. Esta resistencia vale 5 ohmios y esta resistencia de 4 amperios, miren, viene circulando aquí y se regresa para aquí. Miren. Por lo tanto, a través de ese resistor pasan 4 amperios.
Entonces, eso sería 4 amperios por 5 ohmios, o sea, igual a 20 voltios. Por eso es que les digo, antes de dar una respuesta aligerada, analicen bien. Siempre analicen bien, interpreten. Ustedes ya tienen los conceptos básicos para desarrollarlo. Ahora, la corriente en el inductor, ¿cuánto vale? Recuerden que la corriente en el inductor es esta, que va para abajo. La corriente en el inductor de infinito, ¿cuánto valdría? Menos 6 amperios. Nuevamente, muchachos, apliquen ecuaciones de nodos si ustedes ya las conocen. No valdría la diferencia de las dos corrientes. Por eso, apliquen ecuación de nodo, apliquen un nodo ahí. Insisto y repito, siempre analicen. Mire, ya les voy a explicar la diferencia para que ustedes no se vayan a equivocar. En realidad, si yo pongo aquí un análisis de nodo, ¿qué corriente está entrando ahí? 4 amperios. 4 amperios. ¿Y qué corriente está saliendo ahí? 6 amperios. Sí. Entonces, si yo pongo aquí la ecuación, planteemos primero la ecuación de nodos. Recuerden que esto es de tiempo infinito. En tiempo infinito, la corriente que entra a un nodo, o sea, 4 amperios, la ecuación se aplica para todo tiempo, pero aquí lo tenemos en tiempo infinito. Es igual a IL de infinito más 6 amperios. Porque fíjense, esta entra, esta sale y esta sale. Entonces, yo solo despejo de aquí, ¿ve? Y L de infinito es igual a 4 menos 6, es igual a menos 2 amperios. ¿No? Por eso les digo, muchachos, no respondan solo por responder, analicen. Nunca hagan eso, jamás den una respuesta sin haber analizado antes y sin sustentar su respuesta. Ahí está. La confusión de ustedes se puede dar por un punto, aquí. Fíjense bien. Y a propósito, ¿verdad? Gracias por quedarse hasta esta hora viendo la solución del circuito. Aunque va a quedar grabado, es bueno que lo vengan aquí en vivo. Esta corriente de 4 amperios va a circular aquí, miren. Y va a circular aquí, ¿ve? Porque en esta rama, en toda esta rama, la que va de aquí y viene para aquí y llega hasta aquí, solo pueden haber 4 amperios, porque hay una fuente de corriente. No puede haber otra corriente. Automáticamente, al estar esta fuente de corriente aquí, obligo a esta rama que viene aquí, a que tenga 4 amperios. Ahora, aquí también, esta rama que está aquí, solo puede ser 6 amperios. Porque esta rama, debido a que es una fuente de corriente, miren, solo puede ser 6 amperios. Pero allí no, porque esta ni es exclusiva de esta, ni es exclusiva de esta. Entonces, en esta ramita que está acá, circula la combinación de ambas. Por eso le queda menos 2 amperios. Esta fuente de corriente solo queda circulando en esta malla, miren. Y esta fuente de corriente solo queda circulando en esta malla. Esta corriente nunca se viene para acá y esta corriente nunca se va para allá. Se combinan nada más en esta rama, en este pedazo de aquí a aquí. Pero lo demás, esta fuente de corriente queda circulando aquí y esta fuente de corriente queda circulando ahí. Por eso me gustó también ese problema, la parte conceptual. ¿Se fijaron que conceptual es en todas sus partes? A pesar de ser un problema pequeño, es un problema sencillo, pero es bien conceptual. Y se fijaron, muchachos, que hay que trabajar cada parte. O sea, no hay una fórmula para resolver los problemas y encontrar las condiciones iniciales. Hay que trabajar cada circuito. Y se trabaja con lo que ustedes ya saben. Yo no hice nada diferente, solo apliqué nodos y mallas para resolverlo.
Consulta, muchachos. No, ingeniero. Pues revisen bien este problema. Ingeniero. Revisen si nos... Dígame. Disculpe, bueno, yo le quería decir, no sé si los compañeros estarían de acuerdo, si el examen se podría hacer el domingo por la noche, como para darnos más tiempito de estudiar, o el lunes en la mañana, si le es posible a usted. Hagámoslo el domingo si quieren, no hay problema. Pero compártalo en el chat para que nos pongamos de acuerdo. Está bien, ahorita voy a escribir ahí al Telegram. Vaya pues, muchachos. Entonces, de momento, nos quedamos aquí, muchachos. Revisen y todo. Fíjense bien. Es bastante conceptual, ¿verdad? Pero con cosas que ustedes ya conocen, que ya saben. Todo le falta ahí practicar. Vaya pues, muchachos, muchas gracias por haberse quedado hasta esta hora, ¿verdad? La verdad es que los pude haber mandado que ustedes lo terminaran en su casa, pero me gusta terminarlo yo para que ustedes se fijen cómo se trabaja. Cheque, muchachos, nos vemos mañana.